Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Bienvenidos al primer evento virtual organizado por la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, en el cual trataremos los aspectos más relevantes del procedimiento de cobranza coactiva iniciado por SUNAT. Como han podido ver en las pautas, para esta actividad vamos a poder realizar preguntas que van a ser absueltas por nuestro expositor una vez que culmine con su exposición. Sin más demora, vamos a invitar a nuestro expositor, Daniel Gutiérrez, que es abogado de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, para que dé inicio con su exposición. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes con todos los asistentes. Antes de comenzar, quería agradecer la oportunidad que me da la Defensoría para poder tratar ese tema tan importante para todos los ciudadanos del país. Estamos también bastante complacidos en la Defensoría de poder retomar esas actividades académicas que antes de la pandemia las realizábamos de forma presencial. Y ahora es buena la oportunidad para poder retomarlas, pero ahora de manera virtual. Entonces, creo que es propicio el momento para poder continuar compartiendo la información que esperemos sea de bastante utilidad para todos ustedes. Pues bien, sin mayor dilación voy a compartir las presentaciones que voy a utilizar el día de hoy para poder tratar el tema del procedimiento de cobranza coactiva seguido por la SUNAT. Entonces, en el desarrollo, o como hemos pensado llevar a cabo esta charla virtual del día de hoy en la Defensoría, hemos querido traer a colación o explicarles a ustedes cuáles son los principales tópicos dentro de este procedimiento de cobranza coactiva. Y para eso hemos utilizado como insumo las preguntas o consultas más recurrentes que nos han hecho llegar los contribuyentes a través de nuestro servicio de asistencia, orientación y también de quejas contra las administraciones tributarias. Hemos hecho una recopilación de estas preguntas más frecuentes y hemos armado esta presentación para poder de alguna forma solventarlas y hacerlas públicas para que sean de mejor provecho para todos ustedes. Muy bien. Y en eso nos vamos a centrar el día de hoy. Por esa razón es que, como ven en la presentación, vamos a responder preguntas que consideramos son fundamentales entender para comprender de mejor manera qué cosa es un procedimiento de cobranza coactiva y qué cosa implica. Entonces, como primer tema a desarrollar el día de hoy, vamos a desarrollar qué cosa es el procedimiento de cobranza coactiva, entender su naturaleza, para qué sirve, cuándo se inicia, entre otros temas más. ¿Cuándo se puede iniciar el procedimiento de cobranza coactiva? También es importante saber en qué condiciones y bajo qué supuestos exclusivamente la Administración Tributaria puede iniciar este procedimiento en nuestra contra, qué son los embargos y cuáles son los límites de estas medidas cautelares que puede ejecutar o adoptar la Administración Tributaria, cuándo se debe suspender o concluir el procedimiento de cobranza coactiva. Vamos a ver qué son razones o causas específicas previstas en la ley, en este caso en el Código Tributario. Y finalmente, y no menos importante, qué medios de defensa puede emplear el contribuyente frente a una situación tan complicada como la cobranza coactiva. Hay herramientas legales que uno puede utilizar, y lo importante es que uno las conozca, que sepa sus límites, sus alcances, en qué momento las puede utilizar, para que, de ser necesario y de considerarlo pertinente, las utilice. Muy bien, entonces, comenzando con el primer tema para el día de hoy, vamos a desarrollar qué cosa es el procedimiento de cobranza coactiva. Y yo quería comenzar poniendo un ejemplo que, pensando en cómo desarrollar el tema, elegí esta situación porque creo que es la mejor manera de entender qué cosa es la cobranza coactiva. Y vamos a ponernos en un primer supuesto. En un escenario regular, en una relación entre privados, vamos a decir entre una persona y otra, si una persona le presta, por ejemplo, imagínense ustedes, una cantidad de dinero a otra persona, correcto, y vamos a decir que firma un contrato de préstamo, pero lamentablemente no suscribe ningún tipo de garantía, ¿qué tiene que hacer la persona que presta el dinero en caso que la otra no se lo devuelva? En el tiempo y en la forma y en los plazos previstos en este contrato que han firmado. No van a tener otra alternativa, por ejemplo, que recurrir al Poder Judicial, a un juez, para que se pueda resolver esta controversia, se revise el contrato y se determine si efectivamente la persona que recibió el dinero debe o no debe devolverlo y bajo qué condiciones. ¿Correcto? Eso es un escenario en una relación, vamos a decir, entre particulares.
Y esa situación, si la extrapolamos a una situación que no involucra a dos privados, sino involucra a un ciudadano, a una persona natural, a una persona jurídica, a una empresa, y el Estado, en este caso representado por la administración tributaria, y en el medio el cobro de un tributo, vamos a entender que ya solamente por la intervención de sujetos la relación cambia, ¿cierto? Y bajo esa relación entre, en este caso, la administración tributaria que quiere cobrar el tributo y, en este caso, el contribuyente o el deudor tributario, existe un canal bajo el cual se puede recuperar la deuda tributaria. Lo normal, lo regular, es que uno voluntariamente, en el plazo establecido, cumpla con el pago de la obligación tributaria. Pero la ley tiene que dar algún tipo de herramienta a la administración en caso que eso no suceda. Y esa herramienta es el procedimiento de cobranza coactiva, que obviamente, y eso no lo podemos negar, es una situación indeseada, que no es, digamos, fácil de pasar, sea que estemos frente a una persona natural con negocio, una empresa pequeña, mediana o grande. En cualquier caso, una cobranza coactiva siempre va a ser una contingencia bastante severa. Pero hay que entenderlo de esa manera. El procedimiento de cobranza coactiva, entonces, es una consecuencia. Es una consecuencia de la falta que se origina por la falta de pago o la falta de cumplimiento, mejor dicho, de la obligación tributaria. Vamos a decir, no se pagó el impuesto a la renta, no se pagó el IGB, etc. Muy bien. Y como herramienta que es, ¿no?, tiene que haber sido dada por la ley a la administración para que pueda ser ejecutada. Y ciertamente, en este caso, el Código Tributario, que es la ley especial que regula las circunstancias que tienen que ver con la materia tributaria en el país, le da esta herramienta a la administración. Y ahí lo vemos en la presentación, ¿no? ¿Qué es la cobranza? ¿Qué es el procedimiento de cobranza coactiva? Es la herramienta, es el procedimiento que le permite a la administración realizar acciones de coerción respecto de las deudas tributarias que se deben. Entonces, esta es una facultad que la ley le da a la administración tributaria. Y ustedes se preguntarán, entonces eso significa que al darle la ley esta facultad a la administración, a diferencia de una relación entre privados, la administración tributaria no tiene que recurrir al juez para poder cobrar su deuda. Es correcto. Y esto parte de la idea de que la propia administración puede ejecutar sus propios actos. Por ejemplo, si te notifican una resolución de determinación después de una fiscalización tributaria, es la propia administración la que hace efectivo lo que ha determinado en ese documento. Muy bien, salvo algunas circunstancias que vamos a ver más adelante. Entonces, la herramienta de la cobranza coactiva sirve para eso, sirve para recuperar la deuda tributaria. Pero, aun cuando es una herramienta que obviamente es bastante severa, sí la ley le da ciertos límites y parámetros que la administración tributaria siempre, en cualquier circunstancia, debe observar y o cumplir. Por eso es que en la presentación ponemos, y lo ponemos resaltado, es cierto, es un ejercicio de la facultad coercitiva, pero siempre, en cualquier caso, de acuerdo a lo que establece la ley. Por esa razón es que más adelante vamos a revisar, por ejemplo, cuando se traba un embargo, cuáles son los límites de esta facultad también, qué cosa debe observar la administración cuando ejecuta o traba una medida cautelar de este tipo. Continuamos. ¿Cuáles son entonces las características del procedimiento de cobranza coactiva? Como emana de la propia administración, como es la propia administración que ejecuta su propio acto de determinación tributaria, es entonces un procedimiento administrativo, no es un procedimiento judicial. Es un procedimiento en el que interviene el ejecutor coactivo por parte de la administración tributaria, nosotros como contribuyentes y en determinadas circunstancias un tercero, que vamos a ver en qué caso se presenta la figura de un tercero en esta relación administrativa. ¿Para qué sirve la cobranza coactiva? Ya lo dijimos, su única finalidad es asegurar el objetivo de la recaudación. ¿Tiene una condición previa? Por supuesto. Para que se pueda iniciar el procedimiento de cobranza coactiva, previamente tienen que haber pasado dos cosas muy importantes. Tiene que existir una deuda que sea o tenga la condición legal de ser exigible coactivamente. ¿Qué implica eso? ¿Qué dos cosas deben pasar antes del procedimiento de cobranza coactiva? Que la administración emita el valor. ¿Qué significa valor? Resolución de cobro, resolución de determinación, resolución de multa, orden de pago. Eso quiere decir que materialice su decisión de cobrar, emite el documento, pero no solamente eso,
sino que lo notifique al interesado, que lo notifique al contribuyente, evidentemente siguiendo las reglas previstas en el Código Tributario, que regula en su artículo 104 las formas de notificación de los actos que emite la Administración Tributaria, en este caso la SUNAT. ¿Qué quiere decir esto? Y eso no es algo menor. Sin la emisión de un valor, sin la emisión de una resolución que además cumpla con las condiciones legales para su emisión y sin su debida o correcta notificación, no podemos hablar de una deuda exigible coactivamente. Y si no existe deuda exigible coactivamente, no se cumpliría esta característica para el inicio de un procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, yo les diría que esto es quizás un tema neurálgico, un tema central en lo que atañe a lo que estamos tratando el día de hoy, la emisión correcta de un valor y su debida notificación al contribuyente. ¿Qué más? ¿Cuál es otra característica de la cobranza coactiva? Tiene carácter ejecutivo, es decir, no cabe discutir la procedencia de la deuda. Y esto es importante entenderlo también por lo siguiente. Cuando uno está en curso en un procedimiento de cobranza coactiva, frente al ejecutor coactivo que representa a la administración, uno no va a discutir si tiene o no la obligación legal de pagar la deuda tributaria, porque para eso existen otros procedimientos regulados en la ley, regulados en el Código Tributario, que son los específicamente previstos para poder hacer ese tipo de discusiones. Por ejemplo, yo no estoy obligado al pago del impuesto a la renta que se me quiere cobrar, yo no estoy de acuerdo con el monto determinado que se me quiere obligar a pagar. Para ese tipo de discusiones existe, por ejemplo, el procedimiento contencioso tributario, que podrá ser pues materia de repente de otra charla virtual más adelante. Pero ese procedimiento contencioso sirve para discutir la procedencia de la deuda. En una cobranza coactiva ya no se discute eso. ¿Por qué? Porque ya estás en una etapa más avanzada en lo que se refiere al cobro de la obligación, y lo vamos a ver también más adelante. Pero ¿qué cosas sí puedes hacer incurso ya en un procedimiento de cobranza coactiva? Puedes tú discutir la legalidad del procedimiento. Puedes discutir los vicios, los defectos o cualquier anomalía que se suscite en el tránsito del procedimiento de cobranza coactiva, una vez ya iniciado. Y para eso hay algunas herramientas que yo también voy a compartir con ustedes el día de hoy. ¿Ok? Pero solamente eso, solamente puedes discutir lo que atañe al mismo procedimiento de cobranza coactiva, pero no el origen de la deuda, porque para eso, como ya les comenté antes, existe el procedimiento contencioso tributario. Eso quiere decir el recurso de reclamación en primera instancia y el recurso de apelación en segunda y última instancia administrativa. Muy bien, que son pocas características que yo creo que es importante tomar en cuenta para entender mejor el procedimiento de cobranza coactiva. Y en esta pequeña gráfica, yo lo que he querido es poder mostrarles más o menos cómo es que se origina este procedimiento de cobranza coactiva para responder la pregunta de cuándo se puede iniciar el procedimiento entonces. Recuerden ustedes, procedimiento de cobranza coactiva implica deuda exigible coactivamente en los términos del Código Tributario. ¿En qué parte del Código Tributario? Artículo 115. Ustedes pueden encontrar el Código Tributario colgado en la web, es muy fácil acceder a él, y van a ustedes encontrar el artículo 115 y la lista de circunstancias o supuestos en los cuales se genera una deuda exigible en cobranza coactiva. Pero vamos con estos pequeños ejemplos. Yo les he dicho, emisión de valor, por ejemplo, orden de pago, resolución de multa, resolución de determinación o resolución de intendencia, vamos a ver ahora en qué supuestos, que hayan sido ya emitidas y notificadas. Dos supuestos previos esenciales. Correcto. La administración emite el documento, te lo notifica conforme a ley, y en ese momento el contribuyente debe sí o sí tomar una decisión. Y es una decisión que se bifurca solamente en dos sentidos posibles. Una es consentir la deuda tributaria, la determinación, y pensar en cómo pagarla al contado, pedir un fraccionamiento tributario, por ejemplo. Y la otra decisión es mostrar su disconformidad con la determinación de la deuda tributaria y entonces ejercer su derecho de defensa y presentar, por ejemplo, un recurso de reclamación. Entonces, si eso sucede, es evidente que no se va a poder iniciar un procedimiento de cobranza coactiva, ¿cierto? Porque va a haber una deuda que ha sido emitida, notificada, pero que ha sido discutida por nosotros. Y mientras esa discusión subsista, vamos a ver hasta qué punto la administración se va a ver impedida de iniciar el procedimiento de cobranza coactiva. Pero ¿qué pasa si no hacemos nada? Recibimos la notificación de la
resolución y no la impugnamos en el plazo de ley. Tenemos un plazo de ley para poder formular los recursos de reclamación, por ejemplo. No lo hacemos. Si no lo hacemos, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales se puede iniciar el procedimiento de cobranza coactiva y así lo podemos ver en este pequeño gráfico. ¿Y cómo se inicia el procedimiento de cobranza coactiva? Una vez sucedido esto, lo que hace la administración es derivar esta circunstancia al ejecutor coactivo, quien revisa lo que ha sucedido en la determinación de esta obligación y si verifica que la deuda es exigible coactivamente, emite un documento denominado resolución de ejecución coactiva, que en sus siglas, ustedes van a poderlo ver en la presentación, se denomina REC. Muy bien, en la práctica se le llama de esa manera, pero significa resolución de ejecución coactiva, que determina formalmente el inicio del procedimiento. De repente alguno de ustedes, habrá tenido ya alguna experiencia de esta naturaleza, en donde te notifican la resolución de ejecución coactiva, y vamos a decir que la administración te da una última oportunidad para cancelar, ¿cierto? Te da 7 días hábiles para que tú canceles la obligación contenida o que es materia de esta cobranza coactiva, ¿con cargo a qué? Con cargo a proceder con la adopción de medidas cautelares que vamos a revisar también más adelante. Muy bien. Este es un segundo gráfico, también bastante pequeño, que lo que hace es ya ejemplificar todo el tránsito o el transcurso, mejor dicho, del procedimiento de cobranza coactiva. Como les he dicho, ya para no repetir mucho el asunto, tenemos en la primera etapa la notificación de cualquiera de estos documentos. Hemos puesto de forma coloquial las frases que no pagas la obligación tributaria o no decides impugnarla, y eso genera que uno incurra ya en la primera etapa de esta circunstancia, que es la notificación de la resolución de ejecución coactiva, que marca el inicio de la cobranza coactiva. Te dan 7 días hábiles para pagar, y si no, pasas a la etapa 2, a la segunda etapa que lo hemos calificado de esa manera, que ya involucra la adopción de cualquiera de estos tipos de embargo que también vamos a ver más adelante. Embargos en forma de retención, que es el más común, embargos en forma de inscripción, depósito o intervención. Y como última etapa ya del procedimiento de cobranza coactiva, estamos frente a la ejecución del embargo, sea que se trate de un remate o la ejecución, por ejemplo, del embargo en forma de retención sobre la cuenta bancaria, que implica la sustracción del dinero de la cuenta, ¿cierto? Entonces, esa ya es la última etapa de la cobranza coactiva, porque si con ese embargo, por ejemplo, se logra cancelar la obligación, ¿qué genera eso? El cierre formal, evidentemente, de este procedimiento. ¿Por qué? Porque no se olviden ustedes que este procedimiento solo sirve para recuperar la deuda tributaria. Entonces, si ya se logra el cobro, evidentemente ya el procedimiento cumplió su fin, su finalidad, su objetivo previsto por la ley. Hemos dicho que el artículo 115 del Código Tributario regula cuáles son los supuestos de deuda exigible coactivamente, y son estos: la deuda contenida, por ejemplo, en una resolución de determinación o de multa que no ha sido reclamada. Acuérdense ustedes de esta decisión que nosotros tomamos, no la reclamamos en el plazo establecido en la ley, entonces eso promueve el inicio de la cobranza coactiva. Perdimos un fraccionamiento tributario que nos otorgó la administración o un refinanciamiento y no impugnamos la pérdida de esta facilidad de pago, la deuda contenida en este beneficio pasa también entonces a cobranza coactiva. La deuda que es parte también de una resolución de determinación o de multa que fueron reclamadas, pero fuera del plazo legal, eso lo que origina es que, aun cuando hayas reclamado, como está fuera del plazo tu impugnación, se tenga que iniciar el procedimiento de cobranza coactiva, salvo que uno presente una carta fianza que asegure el pago de la obligación mientras se discute si uno debe o no debe tal tributo. Como les digo, el tema del, por ejemplo, el plazo para presentar la impugnación, la presentación de las cartas fianza, ya son temas que atañen al procedimiento contencioso tributario, que como les he dicho ya podrá ser materia quizás de otra charla. Ojalá que así sea. ¿En qué otros supuestos estamos frente a una deuda exigible coactivamente? Cuando has presentado una reclamación, ¿correcto? Un recurso de reclamación. Tu recurso de reclamación fue resuelto. Te notificaron una resolución, por ejemplo, que determinaba que tu recurso de reclamación era infundado. Es decir, no te daban la razón a la impugnación. Tú recibes esa respuesta por parte de la administración y no presentas un recurso de apelación. O presentas la apelación, pero fuera del plazo legal. Eso quiere decir que tú
recibes el documento, pero obviamente correctamente notificado, y decides simplemente ya no continuar con la discusión, entonces, y no pagas tampoco la obligación, entonces eso va a motivar el inicio de la cobranza coactiva. Y esto es un supuesto importante, por eso es que lo ponemos en otro color, la deuda que está contenida en una orden de pago que haya sido notificada conforme a ley. ¿Y por qué es un supuesto especial? Porque en el caso de las órdenes de pago, no estamos frente, por ejemplo, a una resolución de determinación o una resolución de multa que si las impugnamos, como les he comentado hace unos minutos, eso impide el inicio del procedimiento de cobranza coactiva. Sino que cuando estamos frente a una orden de pago, independientemente que nosotros decidamos impugnar o no este valor, la administración, como menciona el artículo 115, ya podrá iniciarnos el procedimiento de cobranza coactiva, porque la orden de pago proviene de otras circunstancias o supuestos distintos a la resolución de determinación o a la resolución de multa. Solamente para darles un pequeño ejemplo. Si uno presenta una declaración jurada frente a la administración, determina un tributo, pero no lo paga, el acto siguiente por parte de la administración va a ser emitir y notificar una orden de pago. ¿Por qué? Porque ya nosotros hicimos la liquidación del tributo, pero no ejecutamos el pago. Entonces, ¿qué hace la administración? Nos notifica la orden para poder hacer el pago correspondiente. Hay algunos supuestos en los cuales, frente a una orden de pago, sí se puede paralizar la cobranza coactiva, pero vamos a ver en qué supuesto esto es posible más adelante. Muy bien. De hecho, la misma SUNAT ha tenido la oportunidad de emitir algunos informes relativos a la exigibilidad de la deuda tributaria. Y yo he querido mostrarles este informe del año 2017, el 022-2017, porque me pareció bastante interesante para poder más o menos ejemplificar mejor lo que ya hemos relatado hasta este momento. ¿Qué sucede? Recuerdan ustedes que yo les comentaba que si uno presenta una reclamación oportunamente dentro del plazo de ley, la administración no te puede iniciar la cobranza coactiva, ¿correcto? Si tú presentas si no te dan la razón en primera instancia y tú presentas la apelación en segunda y última instancia administrativa y todavía no se resuelve tu apelación, tampoco se puede iniciar la cobranza coactiva hasta que esta impugnación en última instancia, que es resuelta por el Tribunal Fiscal, no sea absuelta. Muy bien. Pero, ¿qué caso nos trae a colación este informe bastante interesante de la SUNAT? Lo que nos dice es, si tú estás en etapa de apelación en el Tribunal Fiscal, ¿correcto?, respecto a una deuda determinada por SUNAT, y el Tribunal Fiscal no emite su decisión en el plazo previsto en la ley, que para ejemplos prácticos vamos a decir que son 12 meses, ¿correcto?, no emite su decisión en el plazo de ley y tú tomas la decisión de asumir que entonces el Tribunal Fiscal no te ha dado la razón vía la aplicación de la figura del famoso silencio administrativo negativo, ¿correcto? Y aplicas esa figura y llevas tu controversia ya a sede judicial, porque ya en el Tribunal Fiscal la discusión termina en la vía administrativa, entonces eso va a implicar que tú ya habiendo trasladado tu controversia tributaria a sede judicial, pierdas esa protección que te da el Código Tributario y al haber presentado la demanda ante el Poder Judicial, ya la administración pueda ejecutar el cobro de la deuda. Porque recuerden ustedes que estamos partiendo del hecho que el Tribunal Fiscal no te ha dado la razón por la aplicación del silencio negativo, ¿correcto? Entonces, como no te ha dado la razón el tribunal, ya estamos frente a una deuda exigible coactivamente y al haber presentado tú tu demanda al Poder Judicial, sales de la esfera administrativa, entras a la esfera judicial y lo que sucede es que el Código Tributario dice que la sola presentación de una demanda al Poder Judicial en estas circunstancias no impide la ejecución de los actos de cobro de la administración tributaria, salvo que el juez te otorgue una medida cautelar que impide el cobro coactivo hasta que no se resuelva la controversia también en sede judicial. Pero si eso no sucede, si no se admite tu demanda en el Poder Judicial o se admite y tú no has pedido una medida cautelar, hay que saber que te vas a enfrentar ya a un procedimiento de cobranza coactiva. Entonces no hay que perder de vista estos informes que la SUNAT emite de forma recurrente, en este caso, por ejemplo, lo que atañe al tema que estamos tratando el día de hoy. No solamente la SUNAT
expide informes que tienen que ver con el tema del procedimiento de cobranza coactiva, sino que también tenemos resoluciones del Tribunal Fiscal que yo les voy a mostrar el día de hoy. Cuando vean ustedes las siglas RTF, nos estamos refiriendo a resoluciones del Tribunal Fiscal. Van a ver ustedes también el número para que las puedan ubicar, que contienen algunos criterios interesantes que es importante que ustedes también tengan a la mano. Yo les había comentado que esta revisión o determinar si una deuda es o no exigible coactivamente es trabajo del ejecutor coactivo, ¿cierto? Vamos a decir que es su principal función. La principal función del ejecutor coactivo es revisar el caso y ver si corresponde o no que inicie la cobranza coactiva porque la deuda cumple con los parámetros del artículo 115 del Código Tributario. Pero esta resolución del Tribunal Fiscal es interesante porque nos dice que no solo el ejecutor tiene ese trabajo, sino es la propia administración tributaria en su conjunto la que también tiene esta obligación legal. ¿Por qué razón? Porque antes de que por ejemplo, otras áreas que no sean de cobranza coactiva le deriven el expediente o los documentos que correspondan al ejecutor coactivo para su evaluación, ellos previamente ya deberán haber hecho ese trabajo de verificación, ¿correcto? ¿Para evitar qué cosa? Eso es algo que ha venido sucediendo de un tiempo a esta parte. Para evitar, por ejemplo, que se reactive el cobro de una deuda que ya fue cancelada. A veces sucede que una empresa o una persona puede cambiar de domicilio fiscal y ustedes saben que SUNAT tiene dependencias a nivel nacional, ¿cierto? Y puede ser que uno traslade su actividad económica, vamos a decir, de Arequipa a Lima, ¿correcto? Pero cuando estaba en Arequipa, cumplía religiosamente con hacer el pago de sus deudas tributarias. Pero producto de este cambio de directorio, este cambio de domicilio fiscal o de jurisdicción, por alguna razón surge una falla en el sistema y no se trasladan los pagos que uno ha efectuado. Y algunas veces sucede que se reactivan deudas bastante antiguas, ¿no? Vamos a decir, imagínense ustedes 2005, 2006, 2007, respecto a deudas que ya fueron canceladas. Y eso motiva el procedimiento de cobranza coactiva e incluso en algunos casos llegan a trabarse medidas cautelares de embargo. Y eso sucede a pesar de que ya se pagó la obligación. Eso no sucedería si, obviamente, antes de iniciarse la cobranza coactiva, las áreas acotadoras, las áreas, por ejemplo, de determinación de la deuda, hicieran esta revisión previa y pudieran cotejar que se trata de un error del sistema que no trasladó los pagos y con eso pues evitan mayor problema para el contribuyente. Por eso es importante entonces entender que la calificación de una deuda como exigible entonces es trabajo de toda la administración, no solo del ejecutor coactivo. Muy bien. Siguiente tema. Si ya estamos frente a una deuda exigible coactivamente, ya nos notificaron la resolución de ejecución coactiva, ya se superaron los 7 días hábiles que nos dieron para cancelar, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A los embargos, ¿correcto? El ejecutor coactivo tiene entonces esta facultad para trabar las medidas cautelares y además estos embargos tienen una regla especial, a diferencia de cualquier otro acto administrativo que emita la SUNAT, que surten efecto de forma inmediata. Por esa razón, si el ejecutor coactivo notifica a un banco que se ha trabado o se debe trabar un embargo en forma de retención sobre tal contribuyente, el embargo se adopta o se traba de forma muy rápida, porque ya la notificación surte efecto desde el mismo día. Entonces, esa circunstancia, esa rapidez es lo que es importante que nosotros conozcamos para saber por qué razón es que a veces ya superados los 7 días, los embargos son pues tan veloces en ese momento. Otro dato importante es que en este campo es el ejecutor coactivo quien tiene discrecionalidad para decidir qué tipo de embargo va a trabar, tomando en cuenta parámetros de costo-beneficio, pero siempre respetando los límites que le da el Código Tributario. Pero lo cierto es que no hay un orden de prelación, no hay una lista que el ejecutor coactivo deba seguir para saber qué embargo trabar. A veces nos han preguntado en la Defensoría si es posible que un ejecutor coactivo de primera mano trae un embargo sobre un inmueble, por ejemplo, que en la práctica quizás es uno de los embargos más complejos, ¿cierto? Que uno los interpreta, los percibe como de mayor afectación. ¿Eso es legalmente posible? La respuesta es sí. Sí lo es porque la ley no le dice al ejecutor primero traba un embargo en forma de retención y si eso no funciona, recién en ese momento podrás trabar un embargo contra un inmueble.
ese orden, esa lista no existe, con lo cual es el propio ejecutor quien toma la decisión de cuál o qué embargo va a ser mejor para el objetivo del procedimiento, que como ya sabemos es la recuperación de la deuda. Pero claro, teniendo en cuenta qué límites. El primero y el más importante de todos, que el embargo o lo que quiere embargar el ejecutor tenga proporción con la deuda que es materia de cobranza coactiva. Eso quiere decir que el ejecutor coactivo no puede embargar o no puede trabar una medida cautelar de embargo por un monto que sea superior a un sol más de la deuda que es materia de cobranza coactiva. ¿Eso qué significa? Que entre la medida cautelar de embargo y la deuda que es de cobranza coactiva tiene que haber una proporción exacta. O al menos eso es lo que se debería esperar. Y si en la práctica sucede, porque eso pasa todos los días, que uno tiene una cobranza coactiva y tiene un embargo sobre una cuenta bancaria, vamos a decir, por 10.000 soles, pero a la semana siguiente uno cancela, vamos a decir, de forma voluntaria para hacer una amortización del pago 1.000 soles y reduce la deuda a 4.000 soles más intereses, ¿eso qué significa? Que el ejecutor legalmente está obligado a adecuar la medida cautelar, ya no por 5.000 soles, sino ahora por 4.000. Y ese trabajo solamente lo tiene, evidentemente, el ejecutor coactivo. Cuidar, cautelar que sus medidas de embargo tengan o guarden esta exacta proporción. Muy bien. ¿Qué más? Los tipos de embargo, como les he dicho, que no tienen un orden de prelación, que el ejecutor coactivo puede adoptar tomando en cuenta parámetros como costo-beneficio, tenemos estos 4 tipos de embargo. El día de hoy, por un tema de tiempo y además porque son los más recurrentes, vamos a tratar solamente 2 de ellos, que son los más, digamos, los que uno más ve en la práctica. El embargo en forma de inscripción y el embargo en forma de retención, que son los más conocidos. En una muy corta explicación, el embargo en forma de intervención implica básicamente que el ejecutor pueda, por ejemplo, intervenir la información propia de los estados financieros, por ejemplo, de la empresa, para saber cómo están sus cuentas y ver si tiene o no fondos para poder cancelar la obligación. Con eso puede entonces hacer un embargo en forma de intervención en información, por ejemplo. Puede hacer un embargo en forma de intervención en recaudación. ¿Qué significa eso? Que se apersone en un día determinado al negocio del deudor y haga un arqueo de caja y embargue el dinero que ingrese en ese momento al negocio durante el día, o en último caso puede hacer también un embargo en forma de intervención en administración. ¿Qué significa eso? Va a administrar los bienes del deudor tributario y los frutos que generen estos bienes, o digamos las utilidades, las va a poder embargar en favor de la administración. En forma de depósito, por ejemplo, sobre bienes muebles, ¿no? Puede ser un depósito con o sin extracción. Eso implica, por ejemplo, poder embargar mercadería, poder embargar productos que están siendo trasladados por la carretera, por ejemplo, y llevarlos a los almacenes de la administración para que sean posteriormente rematados en caso que obviamente no se cumpla con el pago de la deuda. Y en forma de inscripción y retención, que vamos a ver ahora más adelante. En el embargo en forma de inscripción, siempre la medida cautelar se va a trabar sobre un bien, sea por ejemplo un vehículo o una casa o un edificio que tenga una inscripción en registros públicos. Eso significa que tenga una partida registral, ¿cierto? ¿Qué involucra eso? Involucra que lo que va a hacer el ejecutor coactivo es enviar la orden de embargo en forma de inscripción a SUNAR, a registros públicos, para que se anote en un asiento de la partida registral del inmueble el embargo en favor de la SUNAT y detallando el monto hasta por el cual se traba esta medida cautelar. Pregunta importante. ¿Eso implica que el bien que haya sido embargado, vamos a decir una casa, que tenga este embargo en forma de inscripción, no se pueda vender? No, sí se puede vender. Un bien que tenga un embargo de esta naturaleza puede ser vendido, pero lo que va a suceder es que el que compra el bien va a asumir esta carga. Porque obviamente al ser pública, al estar inscrita en la partida registral, antes de comprarla, él ya sabe que viene con esta carga y va a tener que soportar la ejecución de la medida o en todo caso promover la cancelación de la deuda para que pueda ser levantada la medida cautelar de embargo. Otra pregunta que siempre nos hacen respecto a esta medida cautelar de embargo en forma de inscripción es si antes de que se trabe esta medida cautelar es requisito que el ejecutor coactivo averigüe cuánto cuesta el bien mediante una tasación.
Y vemos en este caso, en esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2016, que no es así. Y de hecho, si uno revisa el Código Tributario o el reglamento del procedimiento de cobranza coactiva que ha aprobado la SUNAT para regular su propio procedimiento, en ninguna parte se dice que antes de trabar esta medida de embargo, el ejecutor tenga que hacer un informe o tenga que contratar a un tasador para saber cuánto vale el inmueble. Basta que pueda verificar la existencia del bien que esté inscrito a nombre del deudor tributario para proceder con el embargo hasta por el monto que se indique o que corresponda a la deuda tributaria. En el caso del embargo en forma de retención, que ya lo he dicho también es el más recurrente, este involucra ya a fondos, sea dinero, bienes, valores, etc., que estén en posesión de un tercero. Y aquí es que traemos a colación la intervención de un tercero ajeno al procedimiento de cobranza coactiva. Por ejemplo, el banco, ¿correcto? Y en este caso veamos este informe de SUNAT del año 2012, que te indica que es posible incluso que la SUNAT trabe embargos sobre varias cuentas del contribuyente. ¿Correcto? Pero lo que no hay que olvidar es que el embargo sí puede ser trabado sobre varias cuentas, pero en la medida que se identifique que solamente con un embargo ya se está cubriendo la deuda tributaria porque se encontró dinero y con eso ya se va a poder saldar la deuda, ¿qué tiene que hacer el ejecutor? Inmediatamente desafectar las cuentas el embargo que tenga sobre las demás cuentas en otros bancos, por ejemplo, el contribuyente. ¿Puede ser un embargo solo sobre cuentas bancarias? No. También se pueden cursar embargos, por ejemplo, a nuestros empleadores o a terceros con los cuales tengamos órdenes de servicio o facturas por cobrar, por ejemplo, también podrán ser pasibles de recibir esta orden de retención en favor de la administración tributaria. Muy bien. Otra pregunta que siempre nos hacen respecto al tema de los embargos en forma de retención propiamente es si la SUNAT está obligada a notificarte a ti primero sobre la adopción de esta medida. Y vemos en esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2011 que eso no es así. De hecho, las reglas del procedimiento indican que quien es primero notificado con esta orden es el tercero, el banco, nuestro proveedor, el tercero con el que tengamos un crédito pendiente de cobro, etc. De hecho, a nosotros nos notifican sí y solo sí una vez que ya se ejecutó la medida de embargo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué sucede de esta manera? Porque de esa forma se cautela de que esta creencia o este dinero no pueda ser retirado de alguna manera y en la medida cautelar pierda su objetivo. Por esa razón es que legalmente no nos tienen que notificar primero a nosotros esta resolución que ordena el embargo, sino primero al tercero, y una vez que sea ejecutada ya se nos notificará a nosotros sobre la adopción de esta medida, aunque en la práctica es bastante probable que nos enteremos nosotros de otras maneras, por ejemplo, cuando entremos a ver el detalle de nuestras cuentas bancarias y veamos que están inmovilizadas. Pero la notificación de la resolución coactiva, como les decía, ocurre de esta manera o en este momento, en un momento posterior. Y de hecho, existen reglas para los terceros que están involucrados en este procedimiento de cobranza coactiva. Lo que te dice en este caso la norma es que el tercero tiene la obligación y la responsabilidad además de no informarte al tercero o al deudor tributario sobre la obligación que está haciendo en materia de ejecución hasta que se realice o se ejecute la misma. Muy bien, es una obligación y es una responsabilidad del tercero. Es más, si el tercero involucrado en este asunto niega la existencia de créditos que pueda transmitir a la administración o, a pesar de existir, igual te pague, lo que va a generar eso es que este tercero se convierta en responsable solidario para el pago de la deuda, con lo cual, en esas circunstancias, la administración va a poder exigir que sea el tercero quien pague la deuda tributaria. Por esas razones que a veces, en la práctica, cuando nuestro empleador recibe una orden de retención o nuestros proveedores reciben esta orden de retención, posteriormente ya se ve un poco más difícil que se mantenga la relación comercial o incluso en algunos casos la relación laboral, pues es un tema muy sensible, justamente por esto, por esta serie de cargas y responsabilidades que trae la adopción de medidas cautelares para el tercero. Muy bien. Ahora, hasta donde hemos llegado, siempre hemos visto cuáles son las posibilidades que tiene el ejecutor coactivo cuando traba medidas cautelares.
pero también hay que tomar en cuenta algunas sentencias que ha expedido el Tribunal Constitucional. Ustedes van a poder ver el número del expediente, de la sentencia que se ha emitido en cada caso, porque nos dan ciertos lineamientos o límites que todo ejecutor coactivo debe tomar en cuenta. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el tribunal en esta sentencia? Que, por ejemplo, el ejecutor puede trabar embargos, sí, pero siempre que respete los derechos fundamentales del contribuyente. Por ejemplo, te dice el TC, el Tribunal Constitucional, no es razonable que el ejecutor trabe embargo sobre todas las cuentas bancarias del contribuyente, a pesar de que con un embargo ya se asegure la recuperación de la deuda. Además, te dice el TC que los embargos, no solamente el embargo en forma de retención, no pueden afectar la subsistencia del deudor tributario si este embargo recae sobre una cuenta bancaria en donde se realizan los abonos por sus remuneraciones o los ingresos que él tenga. Entonces, el TC nos da ciertos lineamientos que es importante siempre tomar en cuenta. Tenemos esta otra sentencia también del Tribunal Constitucional que yo sugiero que la revisen con detenimiento. De hecho, creo que está compartida como un material complementario que hemos puesto a disposición de ustedes, porque quizás sea una de las sentencias más completas en los que atañe al procedimiento de cobranza coactiva. Yo siempre sugiero que puedan revisarla en su integridad. Pero veamos este pequeño extracto. Lo que nos dice el TC es que es la administración la que está obligada a demostrar que el monto embargado, como yo les decía antes, guarda absoluta relación con la suma deudada. Porque si no, va a ser desproporcionado que un monto que sea materia de embargo, a raíz de que se adopten 2, 3, 4 o 5 medidas cautelares, se pueda hasta triplicar o cuadruplicar el monto de la deuda, ¿correcto? Entonces, el TC le hace esa advertencia a la administración y le dice que ella es la que tiene que verificar que esto no suceda, con lo cual la obligación de la SUNAT es mantener un cálculo vigente y actual de lo adeudado. Eso quiere decir que los sistemas informáticos de la administración deben estar al día para evitar circunstancias imprevistas. Además, en este caso concreto, el TC entiende que es, digamos, desproporcionado que la SUNAT mantenga diferentes medidas de embargo. En este caso, por ejemplo, estaba frente a 3 embargos en forma de retención y un embargo en forma de inscripción sobre un inmueble. Y el TC lo que le decía a SUNAT es, si con el embargo en forma de inscripción tú ya aseguras el cobro de la deuda, ya no corresponde que trabes estos otros 3 embargos en forma de retención, porque de esa manera estás afectando entonces la legalidad del procedimiento. Además, le dice el TC a la administración que no es un argumento válido que estos otros 3 embargos sobre las cuentas bancarias no hayan tenido frutos porque en las cuentas bancarias no había dinero. Eso no interesa, dice el TC, porque la sola adopción de la medida ya involucra la paralización del movimiento de la cuenta. Muy bien. Es más, ya concluye el TC indicando que es la propia administración la que en caso verifique estas circunstancias anómalas tenga pues que ordenar el levantamiento de las medidas cautelares de oficio, no de ser el caso que se presente alguna de estas situaciones. Otro criterio interesante también del TC en esta materia es que si uno recibe un ingreso que provenga de una relación laboral, eso quiere decir de un sueldo, uno está en planilla, o si uno tiene un trabajo de forma independiente por el cual emite recibos por honorarios, en cualquiera de los dos casos, esos ingresos que nosotros tenemos tienen una protección legal en materia tributaria. Y curiosamente, esa protección legal no está en el Código Tributario, sino en el Código Procesal Civil, que se aplica de forma supletoria a esta regulación, que te indica que las remuneraciones que no excedan determinada cantidad no podrán ser embargadas, ¿correcto? Solo si superan esa cantidad se podrá embargar, pero solo una tercera parte. ¿Cuál es tu tasa de referencia? 5 unidades de referencia procesal. Lo que excede esa cantidad, si tú ganas más de esa cantidad de dinero, podrá embargarse esa cantidad, pero solo hasta la tercera parte de este ingreso. Lo que sucede es que antes se entendía que esta protección solamente era para quienes estaban en planilla, porque el término era remuneración, y remuneración implica pues una relación laboral, pero a raíz de esta sentencia el TC aclaró que esta protección era para todos, para los que están en planilla y para los que emiten recibos por honorarios a raíz de un trabajo independiente. Muy bien,
Ya para ir terminando, ¿cuándo se suspende el procedimiento de cobranza coactiva? Como uno de los temas que es importante tratar para el día de hoy, cuando tengamos un proceso de amparo, hemos decidido iniciar una acción de amparo, y en esta acción de amparo se dicta una medida cautelar. En ese caso solamente el ejecutor coactivo deberá suspender el procedimiento. Cuando una norma, una norma con rango de ley así lo disponga, también se deberá suspender el procedimiento. Este es el caso, por ejemplo, de hace poco sucedió que se emitió un fraccionamiento especial, de repente alguno de ustedes lo recuerda, el RAF, el régimen de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias, que fue aprobado por un decreto legislativo, norma con rango de ley, que en su regulación indicaba que la presentación de esta solicitud de fraccionamiento especial suspendía el procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, en ese caso, se podía suspender el procedimiento. Si estás frente a una orden de pago, muy bien, y tú presentas un recurso de reclamación dentro del plazo de 20 días hábiles, que es el plazo legal, y en tu recurso de reclamación argumentas que el cobro de esta deuda tiene circunstancias que podrían hacer evidente que es improcedente su cobro, entonces eso, debidamente sustentado, también podrá motivar la paralización de la cobranza coactiva. Muy bien. Ojo que en la suspensión del procedimiento no implica el levantamiento de medidas cautelares. Eso quiere decir que si ya en esta instancia del procedimiento tú tienes una medida cautelar trabada, se suspende sí, pero la medida cautelar se congela, no se levanta. Distinto es el caso cuando estamos frente a causales en las cuales se debe dar por terminado el procedimiento de cobranza coactiva. Porque en estos casos sí tiene uno, mejor dicho, el ejecutor tiene la obligación de levantar los embargos y archivar o cerrar el procedimiento de cobranza coactiva. ¿Y en qué casos debe concluir el procedimiento del ejecutor? Cuando tú reclamas o apelas oportunamente en el plazo de ley, cuando tienes una resolución de pérdida de fraccionamiento y impugnas la pérdida, pero sigues pagando las cuotas de fraccionamiento, pero tienes una cobranza coactiva, eso implica la conclusión de la cobranza coactiva. Si se extingue la obligación tributaria que es materia de la cobranza coactiva, sea por su pago, por la compensación, por la condonación, etcétera, obviamente ya el procedimiento de cobranza coactiva no tendrá razón de ser si ya no existe obligación pendiente de pago. Si ha sido declarado en quiebra, formalmente en quiebra a través del procedimiento correspondiente, también se concluye el procedimiento. Y al igual que en el caso de la suspensión, cuando una ley o norma con rango de ley así lo establezca, por ejemplo, en el caso del RAF, si te aprobaban el fraccionamiento especial, eso involucraba la conclusión de tu procedimiento de cobranza coactiva. Cuando presentas una impugnación, sea reclamo o apelación fuera del plazo, pero presentas la carta fianza, eso también involucra entonces la conclusión del procedimiento de cobranza coactiva. Cuando se declara la prescripción de la deuda, y ojo con el término, no estamos frente entonces a una circunstancia en la cual tú recién presentas la solicitud de prescripción, sino que tiene que haber una resolución que declare procedente este pedido. Solo en ese caso entonces se procede con la conclusión de la cobranza coactiva. Cuando la cobranza se siga contra una persona que sea distinta al obligado, este es el caso, por ejemplo, de una persona natural que tiene una deuda con SUNAT, fallece, pero el procedimiento de cobranza coactiva continúa, ¿correcto? ¿Y quién asume las deudas tributarias menos las multas de esta persona que ya falleció? Sus herederos legales. ¿Esa cobranza coactiva debe seguir a nombre de la persona fallecida? Evidentemente no. Tiene que ser cerrada para que se pueda abrir una nueva a nombre de los sucesores. Muy bien. Si te otorgan un fraccionamiento o aplazamiento, pero ya con una resolución que lo apruebe, eso también motiva la conclusión de la cobranza. Si por A o B motivo los valores que son materias de cobranza son declarados nulos o dejados sin efecto, obviamente también la cobranza coactiva sigue la misma suerte y debe ser concluida. Y ya para terminar, porque el tiempo nos ha quedado bastante corto, lamentablemente, el día de hoy, ¿qué medios de defensa puede utilizar el contribuyente frente a este tipo de circunstancias de procedimiento de cobranza coactiva? El primordial y el más utilizado es la queja. Muy bien, la queja regulada en el inciso A del artículo 155 del Código Tributario. Una vez que te han iniciado el procedimiento de cobranza coactiva y mientras continúe el mismo hasta que no sea concluido mediante una resolución formalmente emitida y notificada, uno puede presentar la queja frente a la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal
para poder discutir cualquier anomalía procedimental. Muy bien, por ejemplo, desproporción de embargos, me están embargando mis haberes por un monto superior al debido, o no me has notificado conforme a ley la resolución de determinación, la resolución de multa o la orden de pago, no me han notificado conforme a ley la resolución de ejecución coactiva, pero cualquier circunstancia que involucre al procedimiento. Mediante la queja, entonces, no podemos discutir aspectos de fondo. Por ejemplo, si uno debe o no debe el impuesto a la renta, si uno debe o no debe el IGB. Como ya les he dicho, eso solamente se puede discutir en el procedimiento contencioso tributario. La intervención excluyente de propiedad, que es cuando se embarga un bien que en realidad pertenece a un tercero distinto al deudor tributario, entonces el tercero afectado con esta medida puede presentar esta intervención excluyente de propiedad frente al ejecutor coactivo para poder impedir que se continúe con el remate el remate que recaiga sobre el bien materia de embargo, por ejemplo, sobre un inmueble. Y finalmente, la nulidad del remate, que es cuando ya se va a proceder con la ejecución o la venta, mejor dicho, de los bienes embargados y no se han seguido las reglas previstas en las normas para poder hacer la ejecución, uno puede en determinado momento plantear que este remate sea declarado nulo. Pero de estas tres, a la que atañe principalmente, como les he dicho, al deudor tributario es la queja. La queja es la principal herramienta que uno puede utilizar en este campo. Muy bien, ustedes van a poder encontrar ya en las partes finales de las presentaciones que hemos compartido con ustedes algunos criterios de observancia obligatoria que ha emitido el Tribunal Fiscal en relación con el procedimiento de cobranza coactiva. Los ponemos a disposición de ustedes porque estos criterios de observancia obligatoria, que expide el Tribunal Fiscal son de obligatorio cumplimiento para la SUNAT y te dan reglas que es importante que todos conozcamos para ver en qué momento, por ejemplo, uno puede plantear la queja, qué es lo que sucede cuando uno gana una queja y ha tenido un embargo a raíz del procedimiento de cobranza coactiva. Eso ustedes los van a poder revisar ya con mayor detenimiento en estos criterios que les colocamos en la final de la presentación. Y de hecho también me parece que en el material complementario hemos colgado las resoluciones completas para que ojalá les sea posible las puedan revisar en su integridad. Muy bien, creo que ya nos hemos excedido bastante en el tiempo que teníamos previsto para el día de hoy y damos espacio a las preguntas que hayan tenido ustedes bien hacernos el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ti, Daniel. Sí, vamos a pasar a continuación a realizar un par de preguntas que nos han llegado y que hablan específicamente de momentos en los cuales se inicia el procedimiento de cobranza coactiva y me parece interesante que los puedas absolver. En primer lugar, nos comentan si es que el ejecutor coactivo debe levantar inmediatamente los embargos sobre cuentas bancarias, pero en el supuesto de que el contribuyente haya solicitado un fraccionamiento. Obviamente este fraccionamiento todavía no ha sido atendido, ¿no? Solamente se encuentra en proceso de solicitud. Correcto, esa pregunta es muy interesante. Recordemos que en las causales de conclusión del procedimiento de cobranza coactiva, dijimos que una de ellas era que tú ya hayas obtenido una resolución aprobatoria de esta facilidad de pago. ¿Eso qué implica? Que tú ya solicitaste el fraccionamiento, pero ya se te aprobó. Eso quiere decir, hay una decisión por parte de la administración que te notifica y te dice, correcto, te voy a dar esta facilidad de pago. ¿Y por qué se prevé como causal la aprobación del fraccionamiento? Porque no tendría ningún sentido lógico que exista una facilidad de pago y al mismo tiempo una medida de coerción que es la cobranza coactiva. Por eso está prevista como una causal. Pero mientras esté, digamos, pendiente evaluar la procedencia de tu solicitud, no se puede determinar la cobranza coactiva ni levantar los embargos, porque obviamente todavía no se sabe si tú vas a acceder a este pedido. ¿Correcto? Ese, digamos, es el razonamiento que podemos aplicar en el caso de un fraccionamiento regular, que es el del artículo 36 del Código Tributario. Como les comenté, existió un fraccionamiento especial, que es el RAF, por ejemplo, en determinado momento, que sí te preveía la posibilidad de suspender, ojo, la cobranza coactiva mientras estaba en evaluación tu solicitud de fraccionamiento especial. Pero la pregunta es, aún en ese caso, en donde se debería suspender la cobranza, ¿eso involucraba el levantamiento de ese embargo en forma de retención? La respuesta es no.
porque en un supuesto suspensión en ningún caso involucra el levantamiento de medidas cautelares. Muchas gracias, Daniel. Vamos con una segunda pregunta y me parece también interesante. Nos preguntan, ¿ante quién debo presentar esta queja? ¿Ante la Administración Tributaria? ¿Ante el Tribunal Fiscal? ¿Ante qué organismo debería ser? Correcto, esa es una pregunta también muy importante para que todos puedan conocer la vía para presentar este remedio procedimental, ¿correcto? Esta queja uno la presenta ante la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal. ¿Eso qué implica? Que uno lo presenta directamente ante este órgano. No requiere su presentación previa ante la Administración Tributaria para que, por ejemplo, después sea elevada a la Oficina de Atención de Quejas. Uno puede remitir su escrito de queja con los medios probatorios correspondientes, por ejemplo, por la mesa de partes virtual del Tribunal Fiscal. Correcto. Para que sea el tribunal quien pueda conocer de la queja, pedir los descargos de la Administración y luego emitir la resolución que corresponda. De hecho, y la pregunta me permite también hacer la siguiente aclaración. A veces en la Defensoría nos preguntan si antes de recurrir a la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal respecto a algo que yo considero que es ilegal en el procedimiento, primero se lo tengo que explicar al ejecutor coactivo, mediante un escrito o mediante un documento. No, de ninguna manera. No es condición legal que tú recurras primero al ejecutor coactivo para poder, digamos, denunciar algún tipo de anomalía en el procedimiento. Tú puedes ir directamente frente a esta oficina, como les comentaba. Perfecto, Daniel. Y la última pregunta que nos hacen llegar. Si es que yo he presentado una reclamación contra una orden de pago y esta reclamación ha sido declarada inadmisible, posteriormente he presentado la apelación dentro del plazo, ¿el ejecutor coactivo puede iniciarme esta cobranza coactiva? Muy buena pregunta. De hecho, mira, en el caso, ya hemos dicho que en el caso de las órdenes de pago estamos frente a un supuesto bastante especial, ¿correcto? Porque el Código Tributario te dice específicamente que la deuda contenida en una orden de pago es exigible coactivamente después de su notificación, con lo cual la administración no tiene que esperar que tú formules una impugnación para poder iniciar el procedimiento de cobranza coactiva. Por eso cuando uno recibe una orden de pago hay que tener una especial alerta. Pero vamos a decir que tú formulaste la reclamación, ¿correcto? Lo que va a suceder son dos cosas. Lo primero es que, y como les comentaba, eso de repente ya podrá ser materia más desarrollo en otra charla, siempre contra el reclamo de una orden de pago, la regla general es que tú presentes una carta fianza o pagues la deuda para que tu reclamo pueda ser admitido a trámite. Si no lo haces, o sea, si no presentas la carta fianza o no pagas la deuda contenida en la orden de pago, y tampoco estás en estas circunstancias de que la deuda sea manifiestamente improcedente, que comentamos durante la presentación, entonces lo que va a suceder es que tu reclamo va a ser determinado como inadmisible. Eso implica no que han revisado el tema de fondo, sino que simple y llanamente no se han cumplido con las formalidades del recurso. Y como tu recurso es inadmisible, aun cuando tú formules la apelación solamente va a revisar si tu recurso de reclamación tenía o no las condiciones legales para ser admitido. Nada más. Y como solamente esa va a ser la materia controvertida, la presentación de la apelación no puede legalmente impedir el inicio del procedimiento de cobranza coactiva. Porque lo que se va a discutir en ese caso en el tribunal es la admisibilidad de la reclamación, más no si la deuda tributaria es debida o no en ese momento. Por esa razón es que ahí ya el Tribunal Fiscal va a estar, perdón, la SUNAT va a estar habilitado para el cobro coactivo. De hecho, y si ustedes quieren hacer una búsqueda un poco mayor, existe un criterio de observancia obligatoria, como lo que ustedes pueden ver al final de la presentación, que has pedido el Tribunal Fiscal, que te indica esto. Es un criterio que está contenido, se pueden tomar nota, en la resolución del Tribunal Fiscal 5464-4-2007. Es un criterio ya bastante antiguo que te indica precisamente eso. Gracias, muchas gracias, Daniel. Mira, acaba de llegarnos una pregunta y con esta terminamos. No hay problema. Nos preguntan si es que existe un monto mínimo para que SUNAT pueda notificarnos una REC. Es decir, si tengo una deuda por 5 soles, nos señalan, ¿no? ¿SUNAT me podría notificar una REC? Muy buena pregunta. De hecho, la SUNAT tiene en su propia regulación, a través de resoluciones de superintendencia, ciertos parámetros en donde identifica una deuda tributaria como una deuda de recuperación onerosa, por ejemplo, de cobranza dudosa.
y pueden haber determinados montos o determinadas circunstancias que en términos coloquiales para la administración sea más caro dar, digamos, marcha a todo el aparato de cobro respecto o versus a el cobro de la obligación. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Por 5 soles o por 10 soles se puede iniciar una cobranza coactiva? Ahí la siguiente duda es, correcto, pero ese monto justifica que todo el aparato de emisión y notificación y el trabajo del ejecutor se desarrolle para esa deuda. Pues la respuesta evidentemente es no, porque esa deuda pues es obviamente en ese término de recuperación onerosa, ¿no? Le va a costar más caro a la administración cobrarla que iniciar la cobranza coactiva. Muchas gracias, Daniel. Bueno, señoras y señores, hemos llegado de esta manera al final de este primer evento virtual organizado por la Defensoría del Contribuyente y Usuario Adanero. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes para que puedan estar enterados de las próximas capacitaciones, de nuevos eventos y de información que siempre nos gusta compartir con ustedes. Les agradecemos a todos y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Daniel.